porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en ruta. En ruta. Listos, señoras y señores, damas y caballeros, para hablar con nuestra amiga, la doctora Angie González. Buenos días. Buenos días. Aquí estamos. ¿Cómo estás? Estamos bien, día bonito y ya se está empezando a ir el frito. Sí. Ya durante el día hace calor. Sí. Pero fuerte. Pero fuerte, ya uno se pone estas camisas que se te entra el fresco por todos lados. Son de algodón. Sí, porque por el día está fuerte. Sí, sí. Ya está fuertecito, es cierto. Eso es así. Bueno, señores. A ver. Les venía escuchando. Ajá. Obviamente. Y quiero abonar algo a lo que estaban comentando hace un momento. Quiero hablar del tema de la orientación sexual, pero quiero hacer unas citas de qué es lo que dice la Asociación Americana de Psicología en un documento, son 2 tomos, que se titula APA Handbook of Sexuality and Psychology, edición del 2014. En estos 2 tomos aparece registrado lo que es, en general, una buena muestra del cúmulo de investigación del tema de la sexualidad humana, recopilado por la Asociación Americana de Psicología y cuyas editoras principales son las doctoras Deborah Tolman y Lisa Diamond. Lisa Diamond, pues, es muy conocida porque es una psicóloga especialista en el área de sexualidad y específicamente en el área de lo que tiene que ver con diversidad sexual. Y ella misma, en su carácter personal, se identifica como una persona de la diversidad sexual. Así que esto no es un documento religioso y no es un documento de investigación o ciencia que no esté avalado por la APA, ¿okay? Por la Asociación Americana de Psicología. Porque hay veces que uno hace presentación de diferentes piezas de investigación y si no ha sido publicada a través de alguna de las publicaciones de la Asociación Americana de Psicología, pues entonces muchas personas no la quieren considerar. Y entonces yo quiero mencionar, bueno, estos son 2 tomos que cuando usted los junta tienen más de 1,500 páginas. Así que obviamente lo que yo voy a estar hablando es algo muy, muy, muy breve. Me voy a ceñir a lo que tiene que ver con el asunto de la orientación sexual. En este momento no estoy hablando como pastora. Cuando yo vengo aquí a hablar como pastora, arranco con eso y digo, hoy vengo pastoral, ¿ok? Estoy hablando como psicóloga. Uh-huh. Sobre el planteamiento de si la orientación sexual y la sexualidad humana en general es una realidad biológica o es una construcción psicológica, social, cultural. La APA establece que la manera correcta de entender la sexualidad humana en todas sus dimensiones, y eso incluye la orientación sexual, es a través de un enfoque integrativo. ¿Eso qué significa? Que nosotros no podemos mirar la sexualidad humana solo como un fenómeno biológico, tampoco podemos mirar la sexualidad humana solo como un fenómeno psicosocial. En la medida en que nosotros nos agarramos a solo uno de estos principios de la sexualidad humana, vamos a estar viciados, vamos a estar haciendo una apreciación de la sexualidad que no es correcta. Por lo tanto,
La sexualidad humana siempre la tenemos que entender desde una perspectiva que integre de manera científica, balanceada, los aspectos biológicos y los aspectos psicológicos y sociales. ¿Okay? De entrada ya tenemos entonces un problema con la ideología de género, porque la ideología de género descarta el fenómeno biológico, descarta el fenómeno de la naturaleza. ¿Okay? Ok, en cuanto a eso que mencioné, se encuentra en el volumen 1, en la introducción del capítulo sobre la diversidad sexual y la orientación sexual. Y entonces, el documento, el handbook, menciona, y voy a ser tan específica de mencionar hasta las páginas. ¿Okay? En el volumen 1, página 561, menciona que la orientación sexual puede cambiar a lo largo del tiempo. Estoy haciendo traducción del inglés al español textualmente de lo que dice el documento. Sexual orientation may change over time. ¿Okay? La orientación sexual puede cambiar a lo largo del tiempo. En la página 562 de ese mismo volumen 1, dice que los jóvenes que presentan inseguridad respecto a su identidad predominantemente transicionan hacia la heterosexualidad. Repito. Ajá, por favor. Sí, porque la gente se quedó como, ¿what? Ajá. Los jóvenes que presentan inseguridad respecto a su identidad predominantemente transicionan hacia la heterosexualidad. Estás leyendo de un documento de la APA. Correcto. El Handbook de Sexualidad y Psicología de la Asociación Americana de Psicología, edición 2014, la edición que está vigente en este momento. Estoy en el volumen 1, en la página 562. Vargas Pitón no lo ha leído, María de Lourdes Santiago tampoco. ¿No lo quieren leer? Ana Irma Rivera Lacen no ha leído eso. No. Es que no lo quieren leer. Citan otras cosas de la APA, esa Exacto, no. Exacto. Okay. En la misma página 562 dice, el cambio no se limita a los adolescentes y adultos jóvenes. Los adultos también pueden cambiar. O sea, en cualquier momento, en cualquier etapa del desarrollo, una persona con diversidad sexual puede cambiar hacia la heterosexualidad o viceversa. Una persona heterosexual puede cambiar hacia la diversidad sexual. Sigue diciendo, las personas bisexuales son las que presentan mayores cambios y estos cambios mayoritariamente son hacia la heterosexualidad. Repito, las personas bisexuales son las que presentan mayores cambios y estos cambios mayoritariamente son hacia la heterosexualidad. Wow. De hecho, en la clínica, en este momento, las personas, los profesionales que atendemos este tipo de pacientes, estamos viendo que entre los adolescentes que buscan servicios sobre la definición de su sexualidad, entran identificándose como bisexuales de género fluido. Así, en la primera sesión te dicen, es que yo soy bisexual, gender fluid. Ok. Así que estos son términos que posicionan la identificación de la orientación y de la identidad sexual como que en un punto medio y en un punto donde se transiciona. Estoy más o menos en el medio y me muevo, fluyo, transiciono. O sea, la inmensa mayoría de los chicos que llegan a terapia buscando ayuda en esta dirección no llegan y dicen, es que yo soy bisexual y punto y se acabó y así nací y así moriré. O yo soy homosexual o yo soy transgénero y así nací y así moriré y estoy completamente convencido y construido. No. Ellos llegan en un momento de confusión. Porque esto es psicología 101 en la etapa de la adolescencia, teoría del desarrollo de Erik Erikson. La adolescencia es la etapa en donde las personas resuelven el conflicto de identidad versus confusión de identidad. Por lo tanto, decir que un adolescente tiene su identidad
firmemente construida desde la perspectiva psicológica es falso. Punto. Es completamente falso. Va en contra de las teorías tradicionales de la psicología y va en contra de la investigación. ¿Y por qué se les acepta hasta niñitos? Es que esto no tiene que ver con ciencia. Es que lo que está ocurriendo no tiene que ver con ciencia. Tiene que ver con activismo ideológico. Y entonces es bien importante que la gente entienda eso. Esto no es ciencia lo que están haciendo en este momento en la legislatura. Es activismo ideológico. ¿Ok? Y entonces esta idea disparatada de que de momento un niño te dice a los 3, a los 4, a los 5 años, yo soy nena. Y entonces de momento todo el mundo tiene que salir corriendo a afirmar eso que el niño sabe de manera inequívoca a lo largo de la vida. Es un disparate. Y lo orgulloso que se sienten muchos padres y madres de apoyar eso. Oh, sí. Eso es de avanzada. Sí. Okay. Los convierte en personas exageradamente inteligentes, inclusivas. Oh, sí. Sí. Entonces, si tú te cuestionas, espérate. Yo creo que el nene no sabe lo que está diciendo. Yo creo que el nene está confundido. Entonces tú eres un retrógrado, fundamentalista y todo esos rollos. Ajá. Ok, sigue diciendo el documento. Ay. En la página 563 dice, enfatizamos en los sesgos de considerar la orientación sexual fija. No puedes considerar que la orientación sexual no cambia. Si tú te aferras a la idea de que la orientación sexual no cambia en cualquier dirección y en cualquier etapa del desarrollo, estás cometiendo un prejuicio con respecto a la ciencia y con respecto a este concepto. Esto es un sesgo. ¿Ok? Y entonces el problema es que nosotros tenemos un discurso impositivo, abrumador. O sea, esto entre el tema del COVID y el tema de las terapias de conversión en Puerto Rico no se habla de otra cosa. Y entonces están constantemente metiéndole ideas a la gente en la cabeza que son falsas, que van contra la ciencia. Pero lo más impresionante es que entonces uno presenta las evidencias, uno cita las fuentes, uno cita la investigación, y entonces se levanta una ola de ataque contra uno y pretenden desvalorizar a los profesionales, que lo único que estamos haciendo es diciendo, mira, la ciencia dice esto, los documentos oficiales de estas organizaciones dicen esto. Entonces la gran pregunta es, ¿y por qué entonces la Asociación Americana de Psicología tiene unos statements, tiene unas declaraciones oficiales, lo que en español le llamamos los position statements de la organización, ¿verdad? Los posicionamientos, en donde establecen que la orientación sexual no cambia, que es fija, que tú no puedes intervenir con una persona en la dirección de que explore salir de la diversidad sexual hacia la heterosexualidad. ¿Por qué entonces la Asociación Americana de Psicología establece esas políticas? Pues porque son posicionamientos políticos. No tienen que ver con la ciencia. Ajá. Entonces, cuando muchos de sus miembros postulan lo contrario, que es lo que tú acabas de leer. Seguro. Y de sus miembros más prominentes en el tema de la diversidad sexual. Exactamente. Porque hablar de Lisa Diamond en el área de la diversidad sexual es hablar del gurú. Ajá. Usted y tenga, como dice el boricua. Exacto. Y es una investigadora muy respetada, ¿ok? Que independientemente de que ella tenga unas conductas particulares y unas preferencias particulares con su vida, ese es el asunto suyo y uno se lo respeta, ¿ok? Eso no le resta a la realidad de que ella es una investigadora muy respetada en el campo de la diversidad sexual. ¿Okay? Entonces mira qué capacidad tiene, y yo he escuchado conferencias de ella. Ella tiene una capacidad impresionante
para hacer investigación y plasmarla de una manera fidedigna y luego pararse en una conferencia y dar sus opiniones y hacer su activismo ideológico y lo plantea con toda claridad. Entonces yo respeto eso, yo no tengo ningún problema con eso. Tú puedes ser un activista de lo que tú quieras. ¿Ok? Tú puedes tratar de promover que en Puerto Rico todo el mundo utilice sombrillas amarillas y erradicar el uso de sombrillas de cualquier otro color. Y tú puedes iniciar una campaña en esa dirección y yo te lo voy a respetar. Pero la realidad es que la ciencia no dice que las sombrillas amarillas tengan un efecto particular sobre los rayos ultravioletas y no sé qué. Si tú me permites a mí entender que no, la ciencia no dice que las sombrillas amarillas reducen la exposición a los rayos ultravioletas, pero yo quiero que todo el mundo use sombrillas amarillas. Pues está bien. Si podemos tener honestidad académica, honestidad científica, honestidad intelectual y a la vez decir, esto es lo que dice la ciencia, pero mis ideologías y mi activismo va en esta otra dirección, yo no tengo ningún problema con eso. El problema que yo tengo es que se ignore intencionalmente lo que la ciencia dice para entonces imponer ideologías anticientíficas y para imponérselas incluso a los gremios profesionales. Y entonces el otro día una persona me dijo, pero Angie, pero ven acá, pero si este documento, oye, son dos mamotretos inmensos. Me dice, pero si este documento dice esto con tanta claridad, ¿por qué la Asociación Americana de Psicología entonces hace un posicionamiento político contrario a eso? Y dice, por dos razones. Primero, por la que ya dije, porque aquello es un posicionamiento político, no tiene nada que ver con la ciencia. Exacto. Y la Asociación Americana de Psicología es solo eso. Es una asociación de unos intereses que inicialmente fueron intereses profesionales, pero en este momento está extremadamente politizada, como lamentablemente ha pasado con la mayoría de las asociaciones profesionales. ¿Okay? Por eso es que en este momento tenemos una ola de nuevas asociaciones profesionales emergentes, porque los profesionales están diciendo, no, yo no estudié, yo no hice un título académico para esto. Si yo hubiera querido dedicarme a la política, hubiera estudiado otra cosa. Pero si yo estudié ciencias de la salud, es porque yo quiero ceñirme a la ciencia. ¿Okay? Pero la segunda razón es porque yo estoy segura de que la APA y otras asociaciones profesionales apuestan a que la inmensa mayoría de los profesionales no se van a sentar a leer 1500 páginas para llegar a sus propias conclusiones. Y lo que van a hacer es que van a entrar por Google, van a leer los position statements de las organizaciones y van a decir, pues esto es lo correcto. Y le van a creer a las asociaciones, porque inicialmente las asociaciones contaban con una credibilidad, ya no cuentan con esa credibilidad. Y ya en este momento, cuando alguien me dice, no, porque la asociación tal, porque la organización tal, porque el colegio tal dice esto. Ay, mira, está bien, dame más información, dame evidencia, dame investigación. Déjame entrar a otros documentos, déjame entrar a libros de texto. Claro, ahí hay que pasar trabajo. Ahí hay que dedicar horas. Ahí hay que apagar el televisor, hay que dejar de ir a la playa. Entonces, sí, en serio, la gente que nos dedicamos a esto, tenemos vidas bien aburridas y bien solitarias. Porque vivimos debajo de una lámpara leyendo. Pero cuando nos damos a la tarea de hacer esa aventura de investigación, nos encontramos con que, espérate, pero si esta es la verdad, y nos están engañando, y yo no tengo ningún problema en sostener, como psicóloga, como profesional, que la orientación sexual puede cambiar a lo largo de la vida, en cualquier dirección, y que en ese cambio el cambio predominante es hacia la heterosexualidad. Yo creo, Angie, es una opinión mía, por eso se utiliza la plataforma política para crear leyes que los cambios sean irreversibles, porque desde la plataforma de la ciencia, ellos mismos postulan con sus propios estudios científicos que se puede cambiar. Sí, correcto. Entonces, hay que imponerle a los profesionales
que se vean obligados a ignorar el cúmulo de investigación y que cuando tú tengas una persona delante de ti con este tipo de confusiones, tú le digas, no, aquí la experta soy yo. Y ese cambio que tú quieres hacer hacia la heterosexualidad es imposible. ¿Qué probabilidades tiene un cliente, adolescente, adulto, niño, de empezar a comprar estos libros y empezar a leer y empezar a orientarse y decir, y entonces poderse parar frente al psicólogo o al consejero o al psiquiatra y decirle, oh no, yo leí que eso no es así? ¿Ok? Oye, si para empezar esos 2 tomos que yo les acabo de citar cuestan casi $500. Están inaccesibles, o sea, son inaccesibles para la mayoría de las personas. ¿Ok? Claro. Para los que tenemos una tarjeta de crédito, pues tú das un tarjetazo y miras para el lado y sigue todos los meses haciendo un pago ahí, ¿verdad? Hasta que la muerte nos separe. Y mira, la realidad es que la ciencia es clara. La gente puede cambiar su orientación sexual a lo largo de la vida, puede cambiar en cualquiera de las 2 direcciones, y en ese cambio predominantemente van a cambiar hacia la heterosexualidad, y mi único reclamo es que le permitan a la gente que cambie en la dirección que entienda que quiera cambiar. El cliente tiene derecho a su autonomía en los procesos de terapia, punto. El proyecto 184 violenta eso. Y si usted me pregunta a mí qué hacer con el proyecto 184, yo lo único que le pido es, ¿dónde está el zafacón? El proyecto 184 no sirve para nada. Ignora intencionalmente la ciencia. Aunque Ricky Martin diga que... Y Cani. Ay, Cani. Y Cani. Mira, No se te quede fuera. Ricky Martin y Cani saben mucho de música y del mundo del espectáculo. Yo no me atrevería a decirle a ellos ¿Cómo cantar? cómo cantar. Eso es así de sencillo. Ay, ay, ay. Simple, simple. ¿Tú te imaginas yo Simple, enseñando simple. a Cani a cantar? No. ¿Ok? Pues mira, zapatero a sus zapatos, yo les respeto su talento y les respeto su arte y lo admiro, pero que respeten de allá para acá. Exactamente. Ay. Wow. Todo es un juego político que se utiliza en todas las plataformas, y cuando tú hablas de todas las asociaciones, hemos visto cómo, ¿verdad?, lo que es la prensa también se ha convertido en una plataforma no para investigar y decirle la verdad a la gente de manera objetiva donde quiera que esté esa verdad. Se ha convertido en una plataforma política de suprimir noticias, porque las que ellos definen como las que el pueblo tiene que saber con el color que ellos quieren que tenga esa noticia son las que llevan. El deporte va igual. Le quitaron el juego de estrellas hace unas cuantas semanas del béisbol a Georgia, porque aprobaron unas leyes que tienen que ver con la forma en que se procesan los votos. El deporte, Major League Baseball diciendo, ajá, tú aprobaste esas leyes, me llevo el guante y la bola por otro lado. O sea, Eso es así. todas las asociaciones importantes en todas las esferas tienen un componente político impresionante. Y la gente tiene que saberlo, hay que repetírselo todo el tiempo, porque de lo contrario, todo lo que tú recibes está contaminado, y si piensas que es puro, que es genuino, pues entonces estás creyendo muchas mentiras en ese proceso también. La ideología de género es el ídolo, y si no te postras delante de la estatua, vas a perecer. Eso es así. Eso es así. Eso es así. Bueno, creo que mandó fuego hoy. Sí. Sí. Mandó fuego. Es que a ti te Ajá. gusta cuando yo Me vengo gusta, tranquila. Me gusta. A él Tú me le gusta juzgas. eso, a él le gusta. Saca la garrocha que tiene allá en la finca. Doctora, ¿dónde le Fíjate. consiguen? Mira, ustedes me consiguen mandándome un mensajito en el 787-613-5908 para servicios psicológicos. 613-5908. Estamos los domingos en la iglesia Catacumba 2 de Bayamón. Es presencial. Usted no se tiene que anotar y aceptamos toda visita. La política que tenemos en la iglesia Catacumba 2 de Bayamón es que todo el que quiera venir, que venga. Y si se nos llena el cupo por encima de lo recomendado, ¿verdad? Tenemos todos los artefactos que hay que tener para garantizar la salubridad. Pero si se nos llena el cupo, esto es
tipo senda antigua. Los más viejos se paran y ceden sus asientos y se mueven entonces a un salón que tenemos con un televisorcito y pueden seguir mirando el culto a través de nuestra transmisión del canal de YouTube. Pero sí, si usted está buscando una iglesia para visitarla, usted no tiene iglesia, usted no sabe para dónde ir. Y todas las iglesias le piden que usted se tiene que registrar y hacer turno y separar un asiento. Váyase para la Catacumba de Bayamón, llegue allí, que si se nos llena mucho la cosa, los más viejitos nos paramos, le cedemos nuestro asiento y nosotros nos vamos a un salón a ver el culto por televisión. Qué bien. Sí. Oye, Espectacular. excelente idea, excelente sí. idea. Claro que sí. Espectacular. Muy bien. Gracias, Dios les bendiga. doctora. Buen día. Bendiciones. Bueno, son las 7:26 de la mañana. Muy buenos días, Puerto Rico.